Puede parecer solo un polvo gris, pero el cemento sostiene al mundo moderno. Hoy en Fabricalo, te presento 10 datos impactantes del cemento, que te harán ver este material común como algo extraordinario. China produce más cemento que el resto del mundo combinado. Solo China produce más del 50% del cemento mundial. En un año, China usó más cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX. Una locura. El cemento romano era más duradero que el moderno. Los antiguos romanos usaban ceniza volcánica en su mezcla, lo que permitía que el cemento se autorreparara al contacto con el agua. Por eso, muchas de sus construcciones, como el Panteón o los puertos marítimos, siguen en pie más de 2000 años después. El cemento moderno, aunque más rápido de producir, no tiene esa durabilidad legendaria. El cemento es el segundo material más consumido del planeta, después del agua. Se usan más de 4.000 millones de toneladas cada año. Literalmente, el mundo está hecho de cemento. El mayor consumidor de cemento en América Latina es México. Con más de 42 millones de toneladas por año, México lidera el uso en la región. Colombia y Brasil le siguen de cerca. El precio promedio del cemento es bajo, pero su volumen lo hace millonario. Un saco puede costar entre 6 y 10 dólares, pero una obra grande puede gastar miles de toneladas, generando negocios multimillonarios. El horno cementero alcanza más temperatura que la lava volcánica. El horno rotatorio llega a 1450 grados centígrados, más caliente que muchos volcanes. Ahí ocurre la calcinación, el corazón del cemento. El cemento genera el 7% de las emisiones de CO del mundo. La industria del cemento es una de las más contaminantes, y está bajo presión para reinventarse con tecnologías más limpias. Se han usado millones de toneladas de cemento en megaobras históricas. La presa de las Tres Gargantas en China usó más de 28 millones de metros cúbicos de concreto, el equivalente a 11.000 piscinas olímpicas. Colombia produce más de 12 millones de toneladas de cemento al año. Con plantas como Argos y Cemex, Colombia es un jugador fuerte en la región. México, por su parte, es líder regional con más de 42 millones de toneladas anuales, y sede de Cemex, una de las mayores cementeras del mundo. Estados Unidos produce más de 90 millones de toneladas por año, siendo uno de los principales consumidores del planeta. Existen cementos especiales que pueden fraguar bajo el agua. El cemento hidráulico permite construir puentes, puertos y túneles submarinos. Sí, cemento que funciona incluso mojado. El cemento más caro del mundo se produce con residuos espaciales y nanotecnología. Algunas fórmulas experimentales para la NASA o construcciones de defensa pueden costar más de $1.000 americanos por tonelada. Antes de seguir, recuerda suscribirte, dejar tu like y compartir este video si te está sorprendiendo. Tu apoyo fortalece este canal tanto como el cemento sostiene nuestras ciudades. ¿Sabías que el cemento puede durar más de 100 años si se formula correctamente? De hecho, algunas estructuras romanas aún están en pie gracias a técnicas que usamos hasta hoy. Un material tan común, con una historia milenaria. Y esto es solo el principio. Ahora que conoces estos datos, es hora de ver cómo se fabrica este gigante silencioso paso a paso. Desde la roca hasta el concreto que pisamos todos los días. ¡Comencemos! Todo comienza con una roca. Una simple masa gris que yace bajo tierra desde hace millones de años. Silenciosa, olvidada, inmóvil. Pero esa roca es el principio de todo. Sin ella, no existiría la ciudad. No habría puentes. No levantaríamos torres, ni trazaríamos autopistas. No tendríamos hogar. Esa roca, conocida como piedra caliza, es el corazón del cemento. Un material que no luce, no brilla, no se presume, pero sostiene al mundo moderno sobre sus hombros. Más de 4.000 millones de toneladas de cemento se producen cada año. Está debajo de tus pies, encima de tu cabeza y a los lados de tu camino. Invisible, pero omnipresente. Fuerte, pero silencioso. Una columna vertebral de la civilización. Y para convertir roca en estructura, hace falta algo más que máquinas. Hace falta fuerza, precisión, temperatura, química, inteligencia artificial y millones de manos. Un proceso brutal, extremo y fascinante que transforma el polvo en poder. Hoy, te llevaré al interior de este mundo gris, al lugar donde las piedras se convierten en futuro. Esto es como se hace el cemento. La piedra caliza no es cualquier roca. Es el mineral más buscado por la industria de la construcción. Rica en carbonato de calcio, esta piedra es la base química del cemento. Pero no cualquier caliza sirve.
Debe tener la pureza adecuada, estar ubicada a una profundidad accesible y ser resistente, pero no imposible de triturar. La búsqueda comienza en zonas montañosas o valles con depósitos geológicos milenarios. Allí, equipos de geólogos y topógrafos identifican el terreno con precisión quirúrgica. Una vez localizado el yacimiento, la montaña se convierte en objetivo. Las explosiones controladas marcan el inicio del proceso. Con precisión matemática, se perforan agujeros estratégicos en la roca y se introducen cargas explosivas. El estallido no solo rompe la caliza, la libera. Toneladas de fragmentos son arrastradas por enormes cargadores hacia camiones de 30 toneladas. Es un paisaje de polvo, ruido y fuerza bruta. Pero también de ingeniería, de planeación y de control absoluto. Porque en esta etapa no hay espacio para errores. Una piedra mal clasificada puede alterar todo el proceso. Lo que alguna vez fue parte de una montaña, ahora inicia su viaje hacia convertirse en la estructura de una ciudad. La roca ha sido arrancada de la tierra. Pero aún no es cemento. Todavía es demasiado grande, demasiado ruda, demasiado salvaje. Necesita ser domada. Aquí es donde comienza la verdadera transformación. Las enormes piedras de caliza llegan a la zona de trituración. Un lugar donde la fuerza bruta se convierte en ingeniería de precisión. Allí, mandíbulas de acero del tamaño de un automóvil se abren y se cierran con ritmo mecánico. Cada mordida tritura rocas de más de 1 metro hasta dejarlas en fragmentos más manejables. Es un espectáculo de fuerza, con maquinaria rugiendo y toneladas de polvo en el aire. Pero esto es solo el principio. Después de la trituradora primaria, el material pasa por una segunda y a veces tercera etapa de reducción. Molinos giratorios con bolas de acero giran sin cesar, golpeando y deshaciendo la piedra hasta convertirla en grava fina. Todo este proceso es monitoreado en tiempo real. Sensores, cámaras térmicas y software de control verifican tamaño, temperatura y cantidad. Porque cada partícula cuenta. Si el tamaño del grano no es el correcto, el horno fallará. Aquí no solo se rompe la piedra. Se rompe la primera barrera entre la naturaleza y la ingeniería. Se destruye para construir. Para que un trozo de montaña se transforme, poco a poco, en el alma de una ciudad. Del polvo nace el siguiente paso. Pero no basta con triturar la roca. Aún no hay cemento. Ahora, es el momento de cambiar la materia. El material molido es llevado hasta una torre ciclónica donde se precalienta a más de 800 grados Celsius. A esta temperatura, la piedra empieza a transformarse químicamente. Pero lo más extremo está por venir. El corazón de la planta es un cilindro de acero giratorio, inclinado y enorme, conocido como el horno rotatorio. Tiene más de 60 metros de largo y puede superar los 1450 grados Celsius en su interior. Aquí, la caliza se encuentra con arcilla y otros minerales, y bajo ese calor infernal, se funden parcialmente. No es una combustión cualquiera. Es una metamorfosis. Una reacción química llamada calcinación, donde el carbonato de calcio se convierte en óxido de calcio y libera dióxido de carbono. El material sale del horno como pequeñas piedras negras y brillantes, el clinker. Un intermedio entre roca y cemento. Duros, calientes, densos, con un brillo fantasmal. Nada de esto sería posible sin una coreografía perfecta entre velocidad de rotación, alimentación de materiales y presión interna. La más mínima desviación y todo el lote se pierde. Este horno no solo calienta, transforma. Convierte una materia inerte en algo funcional. Es el punto de no retorno. Una vez aquí, la roca ya no será jamás roca. Será la base sólida del mundo que conocemos. Detrás de cada máquina, cada explosión controlada, cada rotación exacta, hay una mente que lo dirige todo. Pero no es humana. Es digital. En el corazón de la planta de cemento, una sala silenciosa llena de pantallas, botones y gráficos en tiempo real, coordina todo el proceso. Es el centro de control. El cerebro de la operación. Desde allí, un equipo de técnicos especializados monitorea temperatura, presión, velocidad, química y rendimiento. Cada variable cuenta. Cada dato es esencial. Un solo grado menos en el horno, o un exceso de humedad en la molienda, y la calidad del clinker se ve comprometida. Sensores repartidos por toda la planta envían información al segundo. Software de última generación analiza, predice, corrige. En algunos casos, incluso toma decisiones por sí mismo. Automatización total. Cero margen de error. En este centro no se levantan sacos ni se mezclan piedras. Aquí se toman decisiones que afectan toneladas de producción. La eficiencia energética, la calidad del cemento y la rentabilidad,
Todo pasa por estas pantallas. Es el lugar donde la inteligencia artificial se convierte en músculo industrial, y donde el cemento deja de ser solo un producto, para volverse precisión absoluta. Lo que alguna vez fue roca, ahora es algo completamente distinto. El clinker, aún caliente, es enfriado con potentes corrientes de aire. Luego, se mezcla con yeso y otros aditivos en proporciones precisas. Y así, nace el cemento. Un polvo fino, gris, inconfundible. Parece simple, incluso aburrido. Pero es uno de los materiales más importantes de nuestra civilización. Cada grano contiene una historia de fuego, de fuerza y de transformación. El cemento es resistente al paso del tiempo, al peso de los edificios, a la presión de los vehículos, a las inclemencias del clima. Es el material que no ves, pero que sostiene todo lo que ves. Carreteras, túneles, represas, rascacielos, puentes, aceras, estadios. Todos comienzan con ese polvo. El cemento debe cumplir normas de calidad estrictas. Laboratorios internos verifican su composición, su resistencia, su tiempo de fraguado. Nada se deja al azar, porque de este polvo depende la seguridad de millones de personas. Una vez aprobado, es embalado en sacos o transportado a granel en camiones cisterna. Listo para partir. Listo para ser parte de un proyecto mucho más grande que él mismo. Un polvo que, sin ser protagonista, construye el escenario del mundo moderno. El cemento está listo, pero su viaje apenas comienza. Desde las entrañas de la fábrica, sale en camiones cisterna, trenes de carga o barcos gigantes. Se mueve como un río gris, constante y silencioso, hacia cada rincón del planeta. Cada saco, cada tonelada, tiene un destino preciso, una obra, un puente, una columna, un cimiento. Desde pequeñas casas en barrios rurales hasta megaestructuras que desafían la gravedad. Todo necesita cemento. Todo lo espera. La logística es clave. Rutas trazadas al milímetro, horarios exactos, condiciones climáticas previstas. En muchos casos, el cemento debe llegar húmedo, en movimiento constante dentro de un mixer, para ser usado sin perder propiedades. Miles de obras alrededor del mundo dependen de estas entregas. Una falla en el tiempo de llegada puede detener un edificio entero. Y sin embargo, funciona. Cada día, millones de toneladas llegan a destino. El polvo gris cruza fronteras, atraviesa desiertos, escala montañas y desembarca en ciudades. El cemento ya no es solo un material. Es infraestructura en movimiento. Es una red invisible que conecta fábricas con futuro. De la planta al planeta. Del polvo a la estructura. Si te sorprendió todo lo que hay detrás del cemento, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Tu apoyo construye este canal, igual que el cemento levanta nuestras ciudades. Hoy descubriste cómo un polvo gris, aparentemente simple, es el fundamento del mundo moderno. Desde templos romanos hasta megaciudades actuales, el cemento ha hecho posible obras que desafían la imaginación. Y lo más increíble, su evolución apenas comienza, con nuevas fórmulas más duraderas y ecológicas. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video con más fábricas, más datos y más conocimiento sólido.